Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte en esta noche. Dios te bendiga. Estoy muy de negro, estoy viendo que tengo un fondo muy negro y, y bueno, yo también me vestí de negro. No fue ninguna intención. Déjenme modificar un poquito aquí. Pero te doy la bienvenida. ¿Cómo has estado? ¿Cómo ha estado tu día? ¿Cómo te has sentido el día de hoy? ¿Cómo te ha ido? Bueno, ya puse el fondito azul, está un poquito más tranquilo, aunque de repente me dicen que está muy fuerte ese azul. Pero bueno, le doy la bienvenida a Elodia Muciño, a Fabiola González Mani. Fabiola dice buenas noches a todos. Hola, buenas noches, igualmente saludos. González Mani dice saludos, pastor presente. Rosita Millán nos pone una niñita sonriendo. Gracias, Rosita. Olis, buenas noches, dice Elodia Mociño. La verdad que ha sido una semana muy intensa, de mucho trabajo. Ha sido una semana de muchas consejerías. Ha sido una semana de mucho estudio. El día de mañana voy a iniciar un curso de teología y estoy muy contento por eso. Desde la mañana voy a estar estudiando y se supone que los sábados es cuando descanso, pero también se supone porque me encanta meterme a cursos, me encanta leer libros, estar estudiando y de repente pues también me aviento alguna consejería o también de repente pues estoy eh, trabajando en alguna urgencia, en algún trabajo, pero la verdad es que ha sido una semana pesada, fuerte, intensa. Seguimos con el coronavirus a todo lo que da aquí en la Ciudad de México y nosotros pues al estar pegados como Estado de México con la ciudad, ya se hizo una ciudad y está siendo muy fuerte el coronavirus y todas estas muertes. Ayer tuvimos que cambiar de tema para los que no se enteraron y llegaron un poquito después. Tuvimos que cambiar de tema porque pues empezamos a hablar o empezaron ustedes a poner en el chat acerca de las muertes, acerca de personas que habían fallecido y finalmente cambié el tema y nos fuimos hacia el tema de hablar de la muerte en tiempos de la pandemia. Y pues hablamos un poquito acerca de eso, pero también Dios durante la mañana, en mi tiempo devocional con Dios, entendí que tenemos que tener un corazón que ayude a los demás. Y mi medio tiempo tuvo que ver con eso. Hablamos acerca de ayudar a los demás o de pensar en los demás. Y quiero seguir con esta línea, pero la quiero combinar con el tema que dejamos pendiente ayer acerca de Jesús, de que Jesús vence a Satanás. No quise poner venció porque eso ya es en pasado y pareciera como que ya lo venció una vez y ya no lo vence. Lo quise poner en presente. Jesús vence a Satanás en nuestra vida y así lo debemos de creer y así lo debemos de empezar a observar. Jesucristo vence a Satanás cuando nos sana, vence a Satanás cuando cambia las mentiras que creemos por verdades. Jesús vence a Satanás cuando nosotros somos constantes en leer la Biblia, cuando el acusador que es Satanás se le llama el acusador, el rey de la mentira, el príncipe de este mundo. Satanás está atrás de todos los pecados que cometemos y también, bueno, no todo lo que vivimos es por culpa de Satanás. Hemos hablado acerca de que también es la siembra y la cosecha que nosotros tenemos. Nosotros podemos tener sufrimiento o situaciones problemáticas por varias cuestiones, por tres cuestiones básicamente. Una es nuestras malas decisiones, la siembra que hacemos y que cosechamos algo malo. La segunda cosa, perdón, es el ataque de Satanás. Satanás tiene una estrategia de hacernos caer, de meternos en problemas, de desquitarse. Hay un espíritu de venganza en Satanás, de desquitarse de nosotros, sobre todo cuando nosotros hacemos o trabajamos para Dios, el enemigo está buscando desquitarse de nosotros, está buscando
la revancha, la venganza y desanimarnos de seguir sirviendo a Dios. Un hijo de Dios que sirve a Dios va a tener algunos tropiezos porque el enemigo va a intentar tropezarlo, pero la idea es que no, que aprendamos a lidiar con el enemigo, que sepamos cómo vamos a actuar, cómo vamos a responder, cuál va a ser nuestra reacción, cuál va a ser nuestra manera de proceder. Y hablando de este tema del coronavirus, nos están hablando de protocolos, ¿verdad? Hay protocolos también para enfrentar a Satanás, hay un procedimiento, hay un proceso que vamos a ver en la palabra de Dios. En este momento vamos a ir a la palabra. Jesús vence a Satanás y por eso es que le puse en presente. Y me gusta que en inglés se le llama presente continuo. O sea, continúa, sigue sucediendo. Jesús sigue venciendo a Satanás cada vez que nosotros le obedecemos a Dios, cada vez que nosotros somos congruentes, cada vez que no caemos en una de sus tentaciones y tenemos tentaciones a diario, pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios para ir haciendo comentarios en base a eso. Esto ya lo leímos ayer, pero lo voy a leer de nuevo. Es el momento en que Jesús va al desierto y dice la palabra de Dios así. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo. Y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de la montaña, de una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra y oramos para que nos hables en esta noche acerca de todo el tesoro maravilloso de enseñanza que tienes en estos versículos y cómo podemos aplicar estos versículos a nuestra vida. Nos ponemos en tus benditas manos en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues le quiero dar la bienvenida también a Ruth Quintero, que está por aquí, dice buenas noches, bendiciones. También está Raúl Carrillo. Bienvenido Raúl, Dios te bendiga, un abrazo fuerte. Lisi Castro también dice buenas noches, bendiciones igualmente Lisi. Ivonne Oviedo Salas, mi prima Ivonne, está llegando y bienvenida también Ivonne. Me da mucho gusto, qué bueno que estás por aquí. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en esta parte, en el primer versículo de este fragmento de Mateo 4:1. Dice la palabra de Dios así. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Jesús no fue por su propia cuenta al desierto, sino que el Espíritu lo llevó con un propósito para que lo tentara el diablo. Y aquí quiero hacer la reflexión de que todos los ataques de Satanás son permitidos por Dios. Todos los ataques de Satanás son permitidos por Dios. Dios le da permiso a Satanás porque Dios es un Dios que controla todo. ¿Y por qué el Espíritu llevaría a Jesús al desierto? ¿Para ponerlo a prueba? No, para que él enfrentara al diablo, porque ese enfrentamiento con el diablo le iba a confirmar sus convicciones a Jesús. Lo iba a hacer más fuerte. Los ataques de Satanás nos hacen más fuertes
cuando nosotros los enfrentamos y somos victoriosos. La palabra de Dios nos dice, y entonces el Espíritu llevó a Jesús al desierto, huyendo del diablo para que no tuviera ningún enfrentamiento con él y que el mal no lo tocara. No dice así, dice todo lo contrario, el Espíritu lo llevó. El Espíritu o Dios mismo están de acuerdo en que nosotros tengamos ese tipo de pruebas, que nosotros pasemos por ese tipo de experiencias, porque es un entrenamiento para fortalecer nuestro espíritu, nuestra confianza, nuestra fe, a través de ese ejercitar nuestra fe, de ejercitar nuestra convicción, es que nos hacemos más fuertes. Es como un entrenamiento de un entrenador que te pide que hagas ejercicios y te van a doler y te va a poner a hacer pruebas de velocidad, pruebas de resistencia, pruebas de condición física, pruebas de habilidades, a ver si eres bueno, no sé, yo jugué fútbol americano y nos ponían pruebas o ejercicios para ver si cachábamos bien el balón, para ver si lo sabíamos lanzar, para saber si sabíamos correr bien, porque hasta para correr en el fútbol americano es importante aprender a correr bien. Normalmente la gente que no sabe correr da un paso para atrás y luego se impulsa hacia adelante y ahí pierdes un tiempo. En el fútbol americano nos enseñaron a no dar un paso para atrás, sino lanzar el pie hacia adelante y dar un paso rápido hacia adelante. Eso ayuda a la velocidad. Entonces, un entrenador, una persona que te quiere capacitar, que te quiere fortalecer, te va a poner ejercicios, te va a poner retos, te va a poner desafíos, va a exigirte un poco más de lo normal. Para empezar, te va a exigir que te muevas, que des 2 vueltas al campo, que te pongas a calentar los músculos, que empieces a respirar, que aprendas a respirar, que aprendas a correr, que aprendas a administrar el aire, administrar la fuerza, la velocidad. Y me acuerdo que en el fútbol americano nos ponían arrancones para hacer marometa y correr, o para dar vueltas, o para hacer movimientos con los pies para no tropezarnos. Son ejercicios que te fortalecen. El ejercicio de una guerra espiritual en la que estamos, en la práctica de una guerra espiritual, de enfrentar al enemigo, nos hace más fuertes, nos fortalece, y Dios nunca va a permitir que ninguna de estas pruebas o ninguno de estos ejercicios sea más grande que la capacidad que Él nos dio para solucionarlo. Eso es una regla de Dios. Nunca va a poner un problema más grande que tú en tu vida, porque Él quiere que tú esos problemas los enfrentes, los soluciones. Dios no es un papá consentidor como ese tipo de papás que existen, que el hijo tiene una tarea y el papá se lo hace. El niño no va a aprender si tú le haces la tarea. Si tú le quieres enseñar a subir un árbol, tienes que decirle cómo se va a subir, pero él se tiene que subir. No lo cargues tú, no lo subas tú y después digas, mira qué bonito lo hiciste, porque no le estás enseñando a hacerlo. Tienes que enseñar a tu hijo a hacer las cosas y a enfrentar los retos. Y ya va a ser una capacitación que Dios nos está empezando a enseñar a hacer, porque antes solamente pues llorábamos, sufríamos, nos escondíamos, corríamos, le teníamos miedo al enemigo. Y el primer paso es no tenerle miedo, saber que él ya está derrotado y que estamos con Jesucristo que ya lo venció. El enemigo no va a poder traspasar un límite que Dios le va a marcar. Lo vas a poner a prueba, vas a hacer eso, pero yo sé que mi hijo, que mi hija va a poder enfrentar esto. Y el objetivo es que vayas consiguiendo victorias delante del enemigo. Entonces sí, es la voluntad de Dios. Aquí podemos ver en este versículo que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara el diablo, con un propósito: fortalecimiento espiritual, entrenamiento, capacitación. Qué chistoso que ahora me están saliendo sus comentarios y sus mensajes y me ponen que lo salude, pues lo saludo, le aprieto el botón y lo saludo.
Muy bien, pues voy a aprovechar para saludar a Mike Ulloa. Bienvenido Mike, tocayo, Dios te bendiga. Dice, buenas noches a todos, bendiciones. Eloy Herrera también está llegando. Bueno, hace un ratito, Dios les bendiga. Bienvenido Mike y bienvenido Eloy, Dios les bendiga, les mando un abrazo muy fuerte. Y estamos retomando el tema de el pasaje de la Biblia que habla que Jesucristo fue al desierto a ser tentado por el diablo. Y dice aquí que durante 40 días y 40 noches ayunó. O sea, no comió Jesucristo durante 40 días y 40 noches. Él ayunó y después tuvo mucha hambre, pues era totalmente lógico, ¿verdad? Esta práctica del ayuno, ya hemos hablado acerca de ella, pero esta práctica del ayuno es un tema eh, que es un tema no para bajar de peso, el ayuno no es dieta, el ayuno es que nos alimentemos de la palabra de Dios y que sometamos al cuerpo. Es un ejercicio también de sometimiento al cuerpo, porque el cuerpo te exige comer, que lo bañes, que descanse, y a veces no sometemos al cuerpo, a veces somos esclavos de nuestro cuerpo, porque hacemos lo que el cuerpo nos pide o lo que el cuerpo quiere, y no tenemos ese dominio propio de decir, ahorita no, ahorita voy a hacer esto, ahorita voy a controlar este deseo o este antojo. Muchas personas no pueden controlar la gula, el antojo de comerse algo y entonces no tienen esa disciplina y entonces el ayuno es un ejercicio de disciplina espiritual para controlar el cuerpo y para vivir más en el espíritu, más en el alma. Ese es el objetivo del ayuno y entonces Jesucristo, imagínate 40 días, yo no he aguantado 40 días sin comer, por supuesto que no. He aguantado ayunos, pero ayunos de 40 días sí, pero con un alimento al día. Eso sí he podido hacer, 40 días, pero con un alimento durante el día. Y decido normalmente la comida, entonces no desayuno ni ceno, hasta el otro día como. Y así 40 días sí los he podido cumplir. Y de verdad que ves la vida de diferente manera cuando tú ayunas. La vida se ve diferente cuando tienes hambre. La vida se ve diferente cuando sometes a tu cuerpo a tu voluntad, no a hacer su voluntad y no a controlar el ansia también de querer comer o la angustia que provoca no comer o el deseo, el antojo. Entonces, esa es la idea, que tú vayas conociendo lo que Jesucristo hizo, lo que Jesucristo logró a través de convertirse en un ser humano, porque Jesucristo era un ser humano como nosotros, tenía todas las mismas necesidades, tenía todas las mismas situaciones que cualquier ser humano podía tener. Él se hizo hombre y en esta experiencia de vida Él nos enseña en la palabra cómo nosotros podemos también vivir de una manera a la manera de Cristo Jesús. De hecho, por eso nos llamamos cristianos, porque queremos ser como Cristo Jesús. El que se llama cristiano por la moda o por la iglesia que va, que es cristiana, ese no es la lógica de ser cristiano. La lógica de ser cristiano es que queremos ser como Cristo, queremos vivir como vivió Cristo cuando estuvo en la tierra, queremos tener su carácter, queremos hablar como Él, queremos visualizar la vida como Él, queremos aprender de Él. Y luego Él todavía nos pone la vara más alta porque dice, y las cosas que yo hago y aún mayores ustedes las harán. Y tú dices, wow, o sea, caminar sobre el agua, resucitar a los muertos, orar con tal autoridad que expulse demonios, orar y transformar el agua en vino, y orar y tener esa autoridad espiritual y conocer el corazón de las personas, aunque no las conozca o no las haya visto antes, porque eso era lo que hacía Jesús. O sea, Jesús ya sabía lo que tenían las personas. Jesús conocía sus necesidades, conocía su nivel de fe. Dice la palabra que él veía los pensamientos de los fariseos.
cuando los fariseos les hacían una pregunta, le hacían una pregunta para tentarlo, para provocarlo, Jesucristo no caía en la trampa y les contestaba con parábolas. La manera de enseñar de Jesucristo es básicamente parábolas. Él nos enseñaba a través de ejemplos, a través de cuentos, de narraciones, y nos hacía ver cómo era el reino de Dios. Y estoy preparando un tema de parábolas de Jesús, estoy preparando un tema de cómo Jesucristo nos enseñó tanto acerca del reino de Dios y de su justicia a través de las parábolas. Muy bien, vamos al siguiente versículo. Dice la palabra de Dios: en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué podemos entender aquí? ¿Qué podemos discernir y aplicar a nuestra vida? Que el diablo nos puede hablar, que el diablo se acerca a nuestra vida, pero también que nosotros a veces nos acercamos a las áreas del diablo, a los lugares en donde el diablo vive, convive, en donde habita. ¿Cuáles serán esos lugares? Quiero que tú lo pienses, que lo analices. ¿La iglesia será un lugar donde el diablo está? Puede ser, puede ser. Hay veces el diablo manda personas que son como infiltrados, infiltradas, personas que son incluso que tienen una religión de adoración a Satanás, que son satánicos. El diablo manda a esas personas a veces a hacerse pasar por cristianos. Por eso te digo que no debemos de generalizar y decir todos los cristianos son así, porque no todos somos iguales. Y a veces decimos todos los cristianos son así en referencia a ese cristiano que yo conocí, pero yo te quiero decir que de parte de Satanás, él tiene una estrategia de infiltrar personas que lo adoran, que lo quieren, que son usadas por él para hacerse pasar por cristianos, hacerse pasar por pastores y para ensuciar a la iglesia, para que la iglesia sea un mal testimonio y para que la gente se aleje de Dios. Así se las gasta Satanás con esas estrategias. Él quiere alejar a la gente de las iglesias y por eso es que mete personas ahí que él usa, que él va a manipular. Sacerdotes, pederastas, sé que muchos son utilizados por Satanás, que no eran personas realmente que amaban a Jesucristo, sino que el diablo se metió ahí y los incrustó en la iglesia, los metió a un seminario. Satanás es muy hábil y muy tramposo. Entonces no creamos todo lo que oímos y todo lo que vemos, sino veámoslo a la luz de la palabra de Dios. Y aquí dice la palabra de Dios que en ese tiempo el diablo se acercó y le dijo. El diablo va a hablar, el diablo va a decir cosas. Y no solamente te las va a decir a través de su voz, que si te las dice de su voz y vas a escuchar esa voz tan horrible que tiene, pues vas a salir corriendo y no vas a querer escuchar y por supuesto no le vas a hacer caso. Y si Satanás se te presentara así como él es físicamente o espiritualmente, que se te pudiera presentar, pues yo creo que nos hacemos del baño ahí y nos espantamos y salimos corriendo. Y si Satanás me habla y me dice algo, yo voy a rechazarlo inmediatamente. Pero si Satanás se disfraza de un ángel de luz y yo no me doy cuenta, le voy a hacer caso. Y muchas veces le estamos haciendo caso al diablo a través de personas que son usadas por él. Con personas que nosotros se ganan nuestra confianza y que Satanás es el que está atrás de esa persona. Personas que nos seducen, personas que nos convencen de hacer un negocio fraudulento, personas que nos separan de la familia, personas que son usadas por Satanás para que entremos en un vicio, que entremos en una deuda económica, que nos embarquemos en un problemón, que hagamos algo ilegal, que le entremos a las drogas. Las personas son usadas por Satanás sin darse cuenta. Las personas son influenciadas por Satanás en su cabeza
sin darse cuenta. Hay tanta ignorancia porque en principio pues, no se cree que existe, ¿verdad? Quiero saludar a Arturo Bautista que está aquí también. Mike Ulloa dice, saludos pastor, Dios lo bendiga, muchas gracias. Igualmente tocayo Mike, te mando un abrazo, bendiciones. Lulú Ramos dice, querer ser como Cristo no es soberbia. No, no, no. Él nos pide que seamos como Él. Bendiciones y buen fin de semana para todos, dice Lulú Ramos. No, la palabra de Dios dice que Jesucristo, por eso es nuestro maestro. O sea, un maestro es el que te enseña para que seas como Él, para que hables como Él. Nosotros, no, soberbia es creer que somos superiores a los demás. Y Jesucristo es un ejemplo vivo, precioso de humildad. Humildad en vez de soberbia. Entonces, si yo me quiero parecer a Jesús, es porque quiero ser igual de humilde que Él. O un poquito yo quisiera ser humilde como Jesús. Un poquito más cada día quisiera tener el amor que Él tenía por la gente. Un poquito más. Y luego Jesús dice, bueno, las cosas que yo hago, ustedes las harán, porque Él quería que nosotros viviéramos como Él. Él nos habló del Hijo del Hombre para hacerse uno como nosotros. Él no se paró y decir, yo soy Dios superior a ustedes, bola de mortales, ustedes nunca podrán hacer esto. No, no, no. Él por eso le dijo a Pedro, ven conmigo, camina sobre las aguas. Y Pedro caminó sobre las aguas. Después tuvo duda, después dudó y entonces se cayó, se hundió. Y Jesús le dijo, ¿por qué tienes tan poca fe, Pedro? Pero si Jesús no quisiera que hiciéramos lo mismo que Él, pues no invitaría a Pedro, no nos exhortaría a hablar, a pensar, a sentir como Él lo hizo. Entonces no es una soberbia, más bien es querer tener ese corazón de Jesucristo, porque Él es el maestro de maestros y esa es la intención de que estemos aquí, que lo amamos, lo admiramos, pero también tenemos un deseo de que Él nos ayude a ser mejores personas, mejores seres humanos. González Mani dice, si el diablo tentó al mismísimo Jesús, ¿cuánto más estamos propensos nosotros, el humano, a ser tentados? Debemos de estar atentos. Así es, querido Mani. El diablo va a tentar al que se le pegue la gana porque es un malvado, es un maldito, y él va a buscar destruir hogares, matrimonios. Ahora, ¿por qué se ensaña o por qué busca más a los cristianos? Pues porque amamos y seguimos a Jesucristo. ¿Por qué busca más a los pastores? ¿Por qué los provoca más? Por eso, porque si tira a un pastor, tira a toda una iglesia. Por eso vemos que los ataques contra los pastores son mucho más fuertes, son mucho más intensos y estamos alertas, pero es tan astuto este tipo que vemos historias de terror de pastores que han caído y no estamos para juzgarlos, estamos para orar por ellos. Yo oro por los pastores que conozco y oro por todos los líderes en las iglesias, oro por las iglesias, porque si algo necesitamos en este mundo son iglesias, pastores, gente que nos hable de Dios para que nos ayude a conocer más a Dios. Y así como tengo el privilegio de ser pastor de muchas personas, también yo tengo mi pastor y también yo estoy sometido a una persona que me dirige, que me ayuda, que me orienta, que me capacita. Y cada uno tendríamos que tener un pastor y tendríamos que hacer esa unión para crecer juntos y después tú convertirte en pastor de alguien. Y así tiene que ser una cadenita virtuosa de bendición en donde nos ayudamos unos a otros. Lizzy Castro dice, ¿cómo podríamos librarnos de la tentación? Y Lulú Ramos dice, seguir su ejemplo sí, pero querer ser mejores que él. No, pues es que está bien difícil ser mejores que Jesús, querida Lulu. No, Jesús decía que íbamos a hacer más cosas como Él, incluso más grandes que lo que Él hizo en la tierra, decía que nosotros lo podríamos hacer. Pero no hay nadie que le haya llegado a la altura de Jesús. La verdad es que no conozco ningún ser humano, ni en la historia de la humanidad ha habido alguien como Él. La verdad es que cada vez que yo veo, digo que es impresionante
cómo Jesucristo pudo hablar de esa manera, actuar de esa manera, reaccionar de esa manera. ¡Wow! Contestando a Lizzy Castro, ¿cómo podríamos librarnos de la tentación? Eh, Vamos a ser tentados, pero más bien la pregunta correcta debería de ser, ¿cómo debemos de reaccionar positivamente a la tentación? Es un poco como, ¿cómo podríamos hacer que no nos diera el aire cuando salgamos a la calle? Pues nos va a dar, si hay aire, nos va a dar el aire. Pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a salir tapada? ¿Vas a salir protegida? ¿Vas a salir resguardada? ¿Cómo vas a salir? ¿Cómo vas a enfrentar eso? Un pastor alguna vez en un curso me enseñó que la tentación es como un pájaro que se te quiere parar encima de la cabeza. Una paloma o un cuervo que se te quiera parar encima de la cabeza. Esa es la tentación. Si tú cedes a la tentación, tú dices, ay, ay, te quedas ahí y el pájaro se queda ahí. Y tú no ceder a la tentación es, pues lo espantas, ¿no? O sea, váyase, váyase, váyase. Lo corres de tu cabeza. Lo mismo, la tentación a veces nos invade nuestra cabeza. La tentación es como esa ave que quiere meterse en nuestra cabeza y hacer un nido en nuestra cabeza. Nosotros no permitimos que lo malo, que la maldad, que cualquier cosa haga nido en nuestra cabeza, se quede ahí en nuestra cabeza. Tenemos que expulsarla. La tentación la tenemos que echar afuera, la tenemos que someter a Cristo y la tenemos que expulsar de nuestra vida. Pero eso va a pasar. Es lo mismo que pensar que nunca, ¿qué te diré? Se va a meter un bicho a tu cocina. Si tienes comida y si ahí hay basura, pues se puede meter una hormiga, una cucaracha, se puede meter una araña, se puede meter una rata. ¿Por qué? Pues porque ahí hay comida. Entonces también un pastor decía, si tú no quieres que el enemigo anide en tu casa, quita todo pecado, limpia tu casa de pecados y el enemigo no estará ahí. Eso es una manera, pero el enemigo va a tocar a la puerta o va a buscar meterse por una rendijita. Por eso decíamos en el tema anterior, puertas abiertas a Satanás. Las tentaciones son momentos en donde Satanás toca la puerta o está golpeando para meterse. En ese momento tienes que patear la puerta, tapar ese hoyo que estaba abierto, cerrar la puerta con llave y enfrentar la tentación. La tentación no tenemos que huir de ella, sino la tenemos que enfrentar. Tenemos que aprender a decir, no, no voy a caer en esta tentación. La veo claramente y no voy a caer en esa tentación. Muy bien. Adriana Moreno dice, gracias Miguel Ulloa por tu invitación. Bienvenida Adriana Moreno, no te conocemos, pero bienvenida, qué bueno que estás aquí, eres súper bienvenida. Esta es tu casa, Reflexiones Trasnochadas. Gracias Mike Ulloa que le invitaste a Adriana y esperemos que este tema sea de bendición para Adriana y para todos. Lulú Ramos dice, es que eso dijiste, pastor, por eso mencioné lo de la soberbia. Pues perdóname si lo dije, querida Lulú, pero no es mi intención decir que tenemos que ser mejor que Jesús, pues eso es imposible. Pero lo que sí es posible es irnos pareciendo más a Él y empezar a aprender de Él para cambiar actitudes que tenemos como seres humanos. Y lo más importante es aprender a quitar los pecados de nuestra vida, aprender a alejar a Satanás con toda su tentación, con toda su provocación, porque Él es la causa del pecado. Así como Dios es la causa del amor, la causa del perdón, la causa de la misericordia, así Satanás es la causa de los pecados, la causa de los vicios, la causa es el inicio de el que provoca eso y el que lo impulsa. Satanás es el provocador de los divorcios, Satanás es el que provoca las enfermedades también, y lo vemos en la palabra en múltiples ocasiones, ya lo vimos en el tema de abriendo puertas a Satanás. Pero el día de hoy estamos viendo cómo Satanás se acerca a Jesús y dice, y lo provoca, dice, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan.
El diablo va a querer que tú le compruebes que eres hijo o que eres hija de Dios, que realmente crees en Dios. Y te va a intentar enganchar con algo. Y te va a intentar provocar. Y no sé si te ha pasado, pero en Facebook sucede mucho que tú publicas una cosa y la gente discute contigo y te debate y te dice que no y te dice que cómo es posible que digas esa barbaridad, que eres una persona así o asado. Y entonces nosotros nos enganchamos y empezamos una discusión y otra discusión y se suman las personas y si eso se hace un debate, más que debate, se convierte en una discusión absurda porque es una lucha, una guerra de opiniones y de partidos y llega un punto a veces hasta que ya se empiezan a faltar el respeto porque se empiezan a insultar, se empiezan a decirle perada y media y se maldicen y lo que sea, pero el enemigo va a hacer eso, va a intentar provocarnos, se va a acercar y te va a provocar a ver si realmente eres hijo de Dios, a ver si realmente eres cristiano, a ver si realmente has cambiado. Y eso, como te dije hace rato, lo puede hacer a través de diferentes personas, hasta de quien menos te imaginas. Puede ser tu mamá, tu hermano, tu hijo, cualquier persona el enemigo lo va a provocar para que te cuestione, para que te haga quedar mal. Y no porque el hijo o esa persona tenga una mala fe contra ti, pero si la tiene, pues bueno, hasta eso utiliza el enemigo. Si uno de mis hijos está enojado conmigo, pues el enemigo lo puede provocar para que se desquite. Por eso es que mis hijos, tus hijos, tienen que estar enterados de que va a haber esa voz que se va a acercar como se le acercó a Jesús. Se le acerca la voz y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Lo está provocando. Y no sé si has escuchado esa voz. Y no quiero remitirme al diablito y al angelito, porque esas son caricaturas. Me refiero a un demonio que se te acerca y te susurra cosas. Y que crees que tú, incluso crees que son tus pensamientos. Pero hay veces que son pensamientos del enemigo, porque son cosas que te están envenenando. Personas que dicen, vi muy sospechosa a mi esposa porque empezó a esconderse para hablar por teléfono. O viceversa, ¿no? Es que le sonó el teléfono y se salió y entonces sé que anda en malos pasos. Bueno, ese es un pensamiento del enemigo. Normalmente los celos, la posesión, el control, son pensamientos que vienen de afuera. Y vamos a ver lo que hizo Jesús ante esa voz. Jesús agarra y le contesta. Jesús le dijo, no. Fíjate cómo lo pone aquí la palabra, con signos de admiración. Dice, no. Las escrituras dicen. En otra traducción dice, escrito está, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es una clave tremenda, poderosa, que Cristo Jesús nos enseña en este Mateo 4:4. Él le habla a Satanás, le dice no, le habla. Nosotros tenemos que hablarle a Satanás y tenemos que decirle, no te metas con mi familia, no te metas en lo que no te importa, no te metas con mi esposa, porque te empieza a decir, es que tu esposa igual y te pone el cuerno, igual y te está transando, o tu esposo y anda de coscolino y te va a ver la cara, y todas esas voces tú le tienes que decir, no, cállate, déjame en paz. Yo creo y confío en mi esposa, yo creo y confío en el amor que nos tenemos. Dios está con nosotros, Dios no va a permitir que nos pase algo así. Y tú le tienes que hablar a Satanás y decirle, escrito está, la Biblia dice que Dios está conmigo. Es que igual y te quedas sin trabajo, igual y te van a correr, igual y con esto del coronavirus se te va a acabar el dinero y el enemigo te está bombardeando con ideas y con ideas. ¿Y qué tal si te enfermas y te mueres? ¿Y con quién se va a ir tu esposa y tus hijos? ¿Qué van a hacer? Y empiezas a angustiarte. Él quiere tenerte angustiado, él quiere tenerte controlado. Tienes que hablarle a Satanás y decirle, te callas y me dejas en paz. Y se acabó, ya no te voy a hacer caso.
y cierras los oídos, pero si tú lo confrontas con la palabra de Dios se define a ella misma como una espada, la espada de doble filo, que penetra hasta el tuétano de las personas. Así dice la palabra y se autodefine así la Biblia, que es una espada de doble filo. Así es de que si tú le contestas con la palabra refutándole al diablo, que te empieza a decir, y te vas a quedar sin trabajo, y se te va a acabar el dinero que tienes en el banco, y vas a tener que pedir prestado, y nadie te va a prestar, y vas a pasar hambres. ¿Qué haces? Pues te sales corriendo a hacer una compra de pánico. ¿Qué haces? Te la pasas angustiado dando vueltas en tu cama. Pero ¿qué dice la palabra? Le hablas a Satanás y le dices, no me va a pasar eso porque Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Porque el Señor es mi pastor y nada, nada me faltará. Salmo 23. Y por eso es que es importante de nuevo que conozcas la palabra de Dios. De nuevo, porque eso es lo que te va a ayudar a que sea esa espada de doble filo que se la avientas o se la encajas a Satanás y te largas de aquí. Porque el Señor mi Dios dice en su palabra y le recitas la palabra o le lees el libro de el versículo en la mismísima Biblia. Esa es la idea, que nosotros aprendamos de Jesús cómo él enfrentó a Satanás y cómo no se quedó callado y dijo, bueno, pues sí, aquí a lo que le dijo el Señor, pues sí, le contesta, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. O sea, vivimos por lo que dice Dios en su palabra, que es la Biblia. Nuestro espíritu, nuestra alma se alimenta de la palabra de Dios. Y si no la lees, estás todo o toda anoréxica, o todo flaco, o todo desnutrido, porque tu alma y tu espíritu no comen nada. Comen noticieros, comen malas noticias, comen basura, comida chatarra. La manera en fortalecer tu alma y tu espíritu es a través del alimento poderoso de la palabra de Dios. Rosita Millán dice, Dios conoce nuestras intenciones. Romanos 11:3 dice, no hay justo ni siquiera uno. Por eso necesitamos a Jesucristo y cuando deseamos cosas que no son las que nos dice, Él nos ubica. Romanos 8:31. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Necesitamos a Jesús, dice Rosita. Gloria Guevara lo está viendo. Bienvenida, Gloria, Dios te bendiga. Dice buenas noches. Dice, perdón, Romanos 3:11. No hay justo ni siquiera uno. Sí, es Romanos 3:11. Muy bien, Rosita, muchas gracias por compartirnos esto. Sí lo habías puesto al revés, Romanos 11:3. Es Romanos 3:11, pero bueno, yo quiero decir que el tema que estamos hablando, normalmente nosotros estamos pensando en que el diablo nos va a venir a atacar y Dios es el que nos va a venir a salvar. Y pensamos que nosotros nos tenemos que hacer chiquitos y escondernos. Y la palabra de Dios no nos está enseñando eso. La palabra de Dios en Efesios 6:10 dice, pónganse toda la armadura espiritual para enfrentar el día malo cuando el enemigo quiera atacarlos. Nosotros tenemos que estar alertas, listos con la armadura espiritual y te pido que lo revises Efesios 6:10 y hasta el 31 para que lo leas porque ahí habla de la armadura espiritual, cómo enfrentamos al enemigo con esa armadura. Pero el enemigo no se queda callado después de que Jesús le dice, no, las escrituras dicen, la gente no solo de pan vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo entonces lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo. ¿Cómo fue esto? Está Jesús y el diablo en el desierto, ¿no? Y ahora con la tecnología y los efectos especiales podemos entender que se lo lleva, ¿no? Y que aparentemente de repente aparecen, así lo vemos en las películas, que pum, aparecen arriba del templo, ¿no? Pero ¿cómo pudo ser esto que
En ese tiempo no había ese tipo de tecnología. ¿Y cómo que lo llevó? Lo lleva más bien a sentirse en ese lugar, lo lleva a ubicarse arriba del templo. Dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo. ¿Para qué? Para que Jesucristo fuera tentado a sentirse protegido por Dios. Dice la palabra aquí, que el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen. Jesús le debate el primer punto con las Escrituras, y el diablo también, te quiero decir algo, el diablo también conoce las Escrituras, también las ha leído y también puede ser que te las recite. Y por eso es que nosotros tenemos que estar muy alertas a quién seguimos, porque una persona que seguimos puede ser que conozca las Escrituras, pero viene de parte de quién. Una persona que viene de parte del diablo no te va a pedir que adores a Dios, no te va a pedir que tú le des toda la gloria y toda la honra a Dios. Va a empezar a robarle la gloria a Dios, la honra a Dios, va a empezar a, a manipular la escritura, así como lo hizo Satanás en este caso. Díjese, pues entonces tírate, él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Y entonces Jesucristo le contesta, también con la palabra de Dios. Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba a tu Dios. No pondrás a prueba al Señor tu Dios, perdón. Entonces, la manera de enfrentar al enemigo, así como nos lo muestra la palabra de Dios a través de estos versículos de Mateo 4, es que nosotros podemos enfrentar al enemigo con la verdad de la palabra. Porque él, al ser mentira, cuando tú estipulas o manifiestas la verdad dentro de la mentira, pues se acaba la mentira. Cuando siguen con la mentira, mentira tras mentira, pero tú impones o colocas la verdad en medio de la mentira, toda mentira se acaba. Así es de que lo que nos está diciendo aquí Jesús es que nosotros tenemos que recurrir a la verdad de Dios para refutar las mentiras del enemigo. Ese es el punto. Muy bien. Muy bien, pues entonces vamos al siguiente versículo. Estaba viendo los comentarios y bueno, Rosita nos comenta que nadie puede ser mayor que nuestro Dios, pues por supuesto nadie, o sea, y ni aunque lo quisieran mil millones de años cualquier persona, nadie puede ser como Dios, nadie, jamás. Muy bien, Mateo 4:8 dice, luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. El diablo estaba tentando a Jesús a través de llevarlo a una montaña y mostrarle todos los reinos del mundo y la gloria que él podía conseguir o darle. Y dice, te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Sí, cómo no, ya parece. Por supuesto que Jesús no iba a caer en esa trampa, pues era Dios mismo. Jesús es Dios mismo hecho carne y Jesús no venía a querer controlar y dominar y reinar en todo este mundo. Hay varios ejemplos en la palabra donde Jesucristo, bueno, pues desde su nacimiento, Jesús no nace en un palacio, teniendo todo el derecho de nacer en un palacio. Jesús no nace como un rey, nace como hijo de cualquier persona en el mundo, de una mujer que es María y de José, y de personas que son económicamente pobres o limitadas. Jesucristo, siendo el Hijo del Rey del universo, no viene a nacer como un todopoderoso, como un magnate o como un ricachón. Él viene con esa humildad, así es de que claro que Jesús no tenía ese deseo de controlar a todos los reinos y todas las naciones. Satanás estaba ahí intentándolo convencer y a veces Satanás también a nosotros nos quiere convencer con eso. Nos quiere convencer con ganar muchísimo dinero, con poseer
casas, con tener negocios, con tener puestos mega importantes, y Satanás a través de eso quiere que le demos la espalda a Dios. Dice, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. ¿Cómo crees que lo va a adorar? Pero Satanás es lo que está buscando, que lo adoremos, que nos arrodillemos delante de él. Por eso él hace tantos engaños con sectas, con iglesias falsas, con enseñanzas falsas. Él busca la adoración y él quiere que la gente se postre ante él. Y a veces la gente se postra ante Satanás. Vemos personas seducidas por la Santa Muerte. Vemos personas seducidas por doctrinas engañosas. Personas que se visten de ángeles de luz y que engañan a las personas, que los confunden. Doctrinas donde como dicen, les lavan el cerebro y los manipulan y los controlan. Puedo ver todavía hasta la fecha ritos satánicos. ¿Cómo es posible que una mamá, que un papá pueda entregar a su hijo? Hace poco aquí en Naucalpan hubo un caso así, en donde descubrieron a través de los vecinos que estaban sacrificando personas en un lugar, entregándole al diablo la vida de esas personas, la sangre, y le piden a la gente que tome de esa sangre, y le piden a la gente que haga pactos satánicos. Y el enemigo se viste, como te digo, de ángel de luz, y parece que la gente es seducida por su belleza. ¿Recuerdas que te platiqué del lucero de la mañana que era bello? Bueno, Satanás ya no es bello, pero se disfraza, se transforma para convencer a la gente. Y eso es horrible porque hay personas que pierden la vida. No me lo creas, pero investiga un poquito y verás cómo es verdad eso. De verdad que es horrible. ¿Y sabes cuándo es cuando se efectúan todos estos sacrificios con mayor y con toda la autorización de todas esas iglesias satánicas? Es la noche del Halloween, la noche de brujas, o la noche que los niños se disfrazan. Y al disfrazarse de demonios y al disfrazarse de monstruos, están dándole adoración sin darse cuenta a Satanás. Le damos adoración a Satanás cuando igual nos disfrazamos de muertos o nos disfrazamos de zombies, o cuando estamos... Esa noche es la noche de la adoración a Satanás. Es la noche como si fuera la Navidad para nosotros, que se festeja el nacimiento de Jesús. Es la noche de Satanás, esa noche de Halloween. Y la gente no sabe, y la gente se disfraza a sus hijos, los llena de sangre, los pone de brujas, de calaveras, de muertos, y parece muy divertido, pero tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque de alguna manera le estamos abriendo la puerta a Satanás con todo eso. Y sé que mucha gente no está de acuerdo con esto, pero si te lo digo no, sin ningún interés. Mi interés es que, bueno, si te lo digo con un interés, ya hay un interés. Pues sí, mi interés es que abramos los ojos y que nos demos cuenta que tenemos que estar con Dios, no con el diablo, ni no con tradiciones o con costumbres de nuestros ancestros que van en contra de Dios. Nosotros tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios. Y el conocimiento quita el sufrimiento, y el conocimiento nos ayuda a no cometer errores. Y parte de esto es esto. Voy a decir a lo mejor cosas que no estés de acuerdo. Yo te pido que no te vayas, que te quedes, pero que lo pienses, que lo analices, que lo revises, que lo cheques, por el bien tuyo y por el bien de tu familia, de tus pequeñitos. Yo he decidido no hacer nada a favor del diablo. Y en mi trabajo como diseñador me han invitado a hacer campañas, diseños para bebidas alcohólicas. Y aunque haya mucho dinero de por medio, y aunque sea un gran proyecto, y aunque sea una página web, yo he decidido servir a Dios. Porque solo a Dios es al único que quiero servir. Y mi trabajo, si va a estar de alguna manera ayudando a Satanás, no lo voy a hacer. Y me han ofrecido trabajos para hacer cosas de Halloween y no las voy a hacer, no las hago.
prefiero decir que no, prefiero que ese dinero no recibirlo, porque no quiero colaborar con la maldad, no quiero colaborar con cosas que son del demonio, con cosas que hacen daño a la gente. Nosotros tenemos que ver más allá de la superficialidad de una fiesta, la superficialidad de una tradición, la superficialidad de una costumbre del mundo. Tenemos que ver más allá. La noche en donde más se sacrifican niños, personas por sacrificios satánicos, es la noche de Halloween, la noche de brujas. Y todos los niños y todas las personas desaparecidas ahí a veces terminan. No digo que todos, porque también conocemos historias de terror acerca del narcotráfico. Pero Satanás no anda jugando. Satanás no está jugando a la película de terror donde sabes que al final el bien triunfará. Aquí no está jugando. A veces Satanás gana. Y el tema de hoy es que Jesucristo vence, pero a veces Satanás gana. Gana batallas, pero no gana la guerra. Pero a veces Satanás le gana a las personas que no tienen a Cristo. Una persona que no tiene a Dios está totalmente desprotegida, está totalmente, pues sí, sin armas, sin un escudo, sin una protección. Yo puedo estar hablando de todo esto porque tengo la protección de Dios, pero el enemigo se ensaña contra las personas. El enemigo transforma matrimonios, los destruye. Entonces tenemos que ser muy, muy claros y muy abiertos a esto. El enemigo quiere adoración para él. El enemigo quiere tenernos doblados de rodillas. El enemigo quiere que nosotros le adoremos y que dejemos de adorar a Jesucristo. Y hago una pausa porque me quedo pensando en todas las cosas que el enemigo ha logrado en nuestra vida para alejarnos de Dios. El enemigo ha logrado que las iglesias estén vacías. El enemigo ha logrado que las iglesias sean juzgadas, que la palabra de Dios sea puesta en duda. El enemigo ha logrado que la ciencia, la cultura, considera que las personas que tenemos fe somos ignorantes. Las personas que tenemos fe somos cuadrados, condenamos a todo el mundo, somos castrantes, odiamos a las mujeres, odiamos a los homosexuales, y eso no es verdad. Eso no es verdad, porque si estamos hablando de un Dios de amor y estamos hablando de un Dios que ama y que bendice y que quiere ayudar a sus hijos, no podemos nosotros tampoco ser esas personas que juzgamos, condenamos y mandamos a la gente al infierno. No es verdad. La verdadera religión es el amor y Jesús y Dios es amor. Dice la palabra, Dios es amor. Y ahí podemos entrar en muchas reflexiones, pero básicamente nosotros tenemos que ver que el enemigo ha conseguido muchos de sus objetivos y que mucha gente está bailando al son que él les toca. Si él les toca el son del aborto, la mayoría de la gente está a favor del aborto. Si él les toca el son del machismo, del feminismo, el son de ir en contra de los sacerdotes, ir en contra de los pastores, ir en contra de las religiones, ir en contra de las autoridades, la gente está al son que le tocan. Y vemos manifestaciones y vemos expresiones de odio y vemos tantas cosas en contra de Dios. Vemos una campaña tremenda en contra de Dios en los medios. ¿Por qué? Pues porque el enemigo está en contra de todo lo que significa que nos acerquemos a Dios. Y ha logrado su objetivo cada vez que nosotros vemos mal a esas familias que van a la iglesia, que vemos mal a esas personas que obedecen a Dios, o sea, los criticamos, me incluyo, porque no debo de excluirme, pero me incluyo, criticamos a las personas que son radicales en su fe, y decimos son unos, ¿cómo le dicen? Fanáticos religiosos. Ya le lavaron el cerebro y ya
está muy santurrón. Y así me decían a mí, Miguelito, ya te crees muy santito, el padrecito, me decían. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que el enemigo está logrando ciertas cosas. La felicidad es la botella de cerveza en la mano, la felicidad es en la noche estar en el antro, la felicidad es embriagarnos, la felicidad es el adulterio, tener unas viejas en las piernas, perdón de la expresión, pero así lo maneja el mundo. Esa es la felicidad. ¿En serio? ¿En serio? Qué engañados estamos. La felicidad es tener 2 o 3 casas y ser un adúltero. La felicidad es acostarme con varias mujeres. La felicidad son las orgías. Qué complicado, pero qué confundidos, pero qué engañados. Yo a veces leí un libro que hablaba acerca de esto y decía que el autor que él podía ver una E en las personas que aparentemente tenían una felicidad por todo eso. Y era una E de engañado, como si les pusieran un sello aquí, cada vez que veía una publicación en Facebook con los amigos y todos haciendo cara de borrachos y todos tomando y sus yardas y ¿es en serio esa es la felicidad? ¿En eso se basa nuestra felicidad? ¿Es en serio? ¿Es en serio que eso es lo que queremos que nuestros hijos hagan? ¿Es en serio que ese es el ejemplo que queremos? Y no estoy de moralista, solamente estoy cuestionando que el enemigo ha conseguido muchas cosas. Nos ha seducido en pensar en que nosotros podemos divorciarnos, que es lo mejor, que es lo mejor que nuestros hijos crezcan solos, que es lo mejor que... Ay, bueno, tantas cosas que el enemigo está haciendo. Fabiola dices, gracias Mike por ser mi pastor y guía. Amo las reflexiones trasnochadas, siempre hay un mensaje sabio, amén. Gracias Fabi, Dios te bendiga. Pues es un privilegio que me consideres tu pastor. Sobre todo me sorprende esa expresión cuando, gracias a Dios, nos conocemos a través de las reflexiones trasnochadas, pero gracias por adoptarme como tu pastor y yo te adopto como mi oveja y como mi hermana en Cristo y eres bienvenida, por supuesto, a Cielo Nuevo. Y aunque no tenemos iglesia, y fíjate, no tenemos el gusto de conocernos personalmente y que me consideres ya tu pastor, te agradezco muchísimo. Igual a todos los que me mandan esos agradecimientos y saludos. Gracias, gracias porque pues es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Y tengo que ser responsable y compartirte esta palabra porque el enemigo quiere que nos arrodillemos a él y el enemigo, de una vez te digo, va a querer tirarme. Y va a haber personas que van a hablar mal de mí y te van a decir, ese pastor es un mentiroso, es un manipulador, te quiere sacar el dinero, te quiere convencer, te va a lavar el cerebro, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tenemos que hacer? Así como dijo Jesús, vete de aquí, Satanás. No le vais a decir a esa persona así porque pues va a pensar muy mal de ti o se va a ofender, pero no. A Satanás, al diablo, sí le tienes que decir, vete de aquí, Satanás, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Así he tenido que decir cuando me ofrecen, una vez me ofrecieron dibujar, porque sé dibujar, hacer un cómic, hacer una revista para adultos de relaciones sexuales, una revista pornográfica. Me hicieron varias pruebas, yo no sabía de qué se trataba y yo fui pasando las diferentes pruebas porque me pusieron a dibujar esculturas de figura humana, me pusieron a dibujar unos rostros, unos cuerpos como de modelos así, ¿cómo se llama? Artísticos, ¿verdad? Como un cuadro. Y entonces fui pasando por los niveles y cada vez me subían más el sueldo. Yo pedí una cantidad y me fueron subiendo el sueldo y si pasas esta prueba te podemos pagar esto y si pasas esta otra, hasta que llegamos a la prueba de que yo dibujara una película que me iban a poner en una pantalla. En ese tiempo eran los VHS, pusieron el VHS y entonces le pusieron play y empecé a ver imágenes pornográficas de una pareja teniendo relaciones sexuales, le pusieron pausa y era grotesco la pausa donde lo pusieron, pero me dijeron, dibuja eso. Y si tú pagas, si tú dibujas esto,
nosotros te vamos a pagar el triple de lo que nos pediste, el triple de sueldo, porque nos va bien, nos va muy bien con la venta de estas publicaciones. Vamos a hacer una revista, pero una revista con dibujos, y queremos que seas muy explícito y que dibujes cada detalle. En ese momento agarré las hojas y les dije muchísimas gracias, pero yo no trabajo para el enemigo. Bueno, no les dije así, les dije, les agradezco mucho, pero no voy a hacer eso. ¿Pero por qué no, Miguel? Pues porque yo trabajo en mi casa y yo no quiero que mis hijos vean eso. Y yo no me voy a estar escondiendo para hacer mi trabajo. Y este trabajo es un trabajo malo, porque le está ensuciando la cabeza a las personas. Y hoy lo puedo ver así, que es un trabajo de Satanás. Y Satanás me estaba seduciendo con el triple de la paga que yo quería cobrar. Creo que en ese tiempo, haz de cuenta que trasladado a esta época, yo estaba pensando en cobrar 20,000 pesos de sueldo. Pues me ofrecían 60,000 pesos para hacer ese trabajo, por poner una cantidad. Se iba al triple de lo que yo había pedido. Y sí podía hacerlo, sí lo podía hacer. Dios me dio ese talento. Pero ¿cómo con el talento que Dios me da yo lo voy a traicionar? ¿Cómo con el mismo talento que Dios me da yo voy a hacer algo a favor de Satanás? Por eso tú tienes que recapacitar y yo tengo que recapacitar. En primera persona me pongo en que yo tengo que adorar al Señor mi Dios y servirle únicamente a Él. Yo no le sirvo a Satanás. Yo no trabajo en cosas que le ayuden a Satanás a cualquier cosa que Él quiera imponer mala en este mundo. En otra ocasión también andaba yo muy mal de trabajo, muy mal de dinero y me ofrecieron traficar droga. Conocí a una persona que tenía un negocio de ropa y me decía, bueno, conmigo vas a diseñar ropa, pero el verdadero negocio y donde te vas a hinchar de dinero, me dijo así, es en el trabajo que tengo aquí atrás de esta puerta. ¿Te interesa? Le dije, pues sí, sí me interesa. Ya había pasado yo por la prueba de pornografía, dije, pues igual y me va a pedir que haga yo diseños pornográficos o qué, ¿no? Y entonces dijo, quiero que pases acá. Y entonces tenía un almacén lleno de cocaína y me ofreció ese trabajo. Y yo dije que no. Yo le dije, no, 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 yo prefiero, ¿cómo se llama? Seguir siendo diseñador que entrar en este negocio. Te agradezco mucho, pero no gracias. Y después tampoco le ayudé con sus diseños, porque, pues, ¿por qué voy a estar ayudando a una persona que se dedica a enfermar y a envenenar a la juventud o a las personas? Porque no solamente los jóvenes consumen droga. Hasta ahí tiene que llegar tu decisión. ¿A quién vas a servir? ¿Al diablo y todas sus trampas y todas sus estrategias? ¿O a Dios? ¿A quién vamos a servir? Jesús le dijo muy claramente, vete de aquí, Satanás, y lo corrió. Y terminamos nuestra reflexión trasnochada con este último versículo que dice, entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Dice la Biblia que nosotros resistamos al diablo y el diablo huirá. El diablo se va a ir. El diablo va a huir cuando tú te resistes, cuando tú dices no, no, no y no. Y así me lo digan 1000 veces, yo voy a decir 1001 vez no. Me lo dicen 2000 veces, 2001 vez, voy a decir no. No es no, que mi no sea no y que mi sí sea sí, dice la palabra, que seamos o fríos o calientes, porque no quiere Dios que seamos tibios. Si tú decides seguir a Jesús, decídelo de corazón y hazlo. Que tu sí sea sí, pero si lo vas a seguir a medias y a veces sí y a veces no, pues te quedas en la tibieza y la palabra de Dios es muy ruda. Dios en esa parte es rudo y dice, a los tibios los vomitaré de mi boca. Así es de que yo te invito a que seas radical, a que tomes una decisión firme de seguir a Jesucristo, a rajatabla, digo yo, a rajatabla, pase lo que pase, suceda lo que suceda, estaré en Cristo Jesús. No me voy a rajar porque Él no se rajó en la cruz del Calvario para salvarte, para limpiarme
para limpiarme y limpiarte a ti de nuestros pecados. Jesucristo no se echó para atrás al primer latigazo, al primer guamazo que le dieron. Se cansaron de lastimarlo, se cansaron de escupirle, se cansaron de torturarlo, de humillarlo, se cansaron. Jesús no se cansó, Jesús se entregó por completo. Nuestra entrega a Jesús, te lo dejo de tarea, tiene que ser completa, tiene que ser intensa, tiene que ser decidida, radical. Esa es la reflexión de hoy. Quería terminar con esto esta semana que hemos estado hablando del enemigo. Cuando tú eres radical así como Jesús lo hizo, el enemigo saldrá corriendo, se va a ir. No tiene cabida en tu vida. No cabes aquí. ¿Qué haces aquí? Te me largas de aquí y lo corres y se tiene que ir. Y si te sigue seduciendo y si te sigue insistiendo, tú tienes que decir no, 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 hasta que vea que contigo no se puede. Todo lo contrario, conmigo sales perdiendo, Satanás. El último ejemplo, el último testimonio que te puedo dar. Resulta que te platiqué que yo de jovencito era muy galancito y andaba yo con varias novias a la vez, muy mal hecho por parte de Miguel, muy mal hecho, no conocía yo de Dios, no sabía yo lo que estaba haciendo, era un escuincle bobo, tonto y todo lo que le sigue. Pero yo andaba con novias y era medio galancillo y ahí andaba yo. Y entonces tuve una novia que fue mi novia nada más un día y ni siquiera la besé y ni siquiera quise yo besarla porque la consideraba yo una persona como de su familia, como era una persona que yo conocí y que conocía a sus papás y conocía a sus hermanos y la vi como muy familiar y dije, bueno, es que si yo me enamoro de ella, bueno, me voy a quedar ahí en esa familia porque es una familia muy padre, muy buena onda. Yo no quería lastimar, ofender a esa familia porque me habían tratado muy mal. Digo, muy bien, y yo no quería hacerles un mal. Entonces, yo no quise andar con ella y entonces, pues, haz de cuenta que una vez su hermana me dijo, es que Miguel, la dejaste picada o la dejaste con las ganas, se quedó con las ganas mi hermana de que estuvieras con ella, de que fuera su novio, y saliste corriendo. Realmente yo la respetaba mucho y yo no quise hacerle daño porque sabía que estaba yo haciendo las cosas mal. Resulta que entonces, pues pasa la vida, me cambio de casa, ya no vivo ahí, pasa la vida y pasan los años, pasan muchos años, pero surge Facebook y yo desde que se inició Facebook, yo inicié con Facebook aquí en México, porque creo que inició antes en Estados Unidos, pero cuando llegó a México, yo fui de los primeros que me interesé y me gustó la idea y desde entonces puse mi perfil de Facebook, etcétera. Ella me contacta por Facebook y entonces resulta que ella, pues, tiene una religión que adora a Satanás. Tiene una religión que ella, eh, pues, no supe exactamente cuál era su religión, pero me hablaba de cosas que tenían que ver con Satanás. Entonces, pues, chateábamos a veces por Facebook y platicábamos, y un día me dijo, oye, me gustaría verte en persona y me gustaría sacarme la espina. Entonces yo le dije, sí, nos podemos ver, pero ¿de qué espina te refieres, no? Y entonces yo no me acordaba de lo que me había dicho su hermana y me dijo, pues es que nunca nos besamos y yo me quiero sacar la espina y te quiero besar y lo que le sigue. Entonces yo le dije, pues no, fíjate que no, porque yo ya estoy casado, tengo hijos y además, ¿qué crees? Que soy pastor? Ya era pastor en ese tiempo. Eso pasó hace, pues a lo mejor hace unos 12 o 15 años, ¿no? Y entonces le dije, no, 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 entonces no nos vemos, ¿para qué nos vemos, no? La verdad es que no me interesa. Entonces me dijo, no, pues ¿qué te parece si nos ponemos a prueba? O yo te convenzo o tú me convences. Entonces yo le dije, no, la verdad es que no le entro a esos retos, muchas gracias, mucho gusto, etcétera, etcétera, ¿no? Pues resulta que me la encuentro en un restaurante y yo estaba comiendo y terminé mi reunión con un cliente, se para el cliente y entonces ella viene
desde otra mesa y se sienta en mi mesa. Y dice, pues no querías, pero ya tu Dios nos juntó. Entonces le dije, no, mi Dios no nos juntó, yo creo que nos juntó el tuyo. Pero bueno, pues vamos a platicar. Y nos pusimos a platicar y me dijo, ¿sabes qué? De esta no vas a salir porque yo voy a conseguir lo que yo quiero contigo. Entonces le dije, no, para nada, ¿cómo crees que no? No, pero absolutamente no. Pero seguimos platicando. Y en la plática yo le hablé acerca de Jesucristo. Y ella empezó a escuchar y poco a poco empezó a escuchar. Y yo empecé a ver que sus ojos se llenaron de lágrimas. Y por ahí dije, por ahí, por ahí, por ahí, seguí. No te miento, pero ella recibió a Cristo en su corazón en esa noche. Esa noche ella recibió a Cristo en su corazón y ella es ahora una mujer cristiana que se congrega en una iglesia cristiana y ya no voy a decir ni lugar, ni fechas, ni nombres, ni nada, pero ella es ahora una hija de Dios. Gracias a esa noche en donde el enemigo me quería tentar y en donde yo me tomé fuerte de la mano de Dios y dije, no, jamás voy a caer en eso y mejor le compartí de Cristo Jesús y Cristo Jesús penetró en su corazón de una manera preciosa, poderosa y la convirtió a ser hija de Dios. Jamás me ha vuelto a decir algo así. Sigo en contacto con ella y sé que este tema lo puedo comentar porque yo le pedí permiso de utilizarlo a veces como un testimonio del poder de Dios, no de la fuerza de Miguel o de la fidelidad de Miguel, no, del poder de Dios ante el enemigo que venía a quererme seducir y hacerme caer. Y cómo usa a las personas. Pero esto es solamente, como decimos, la punta del iceberg, porque la bendición, el poder, todo lo hermoso que Dios va a hacer contigo, te lo está empezando a presentar Dios a través de estas reflexiones y sé que lo está haciendo a través de la palabra y sé que lo está haciendo a través de tus pensamientos y sé que Dios está tocando tu corazón y yo te digo, no cierres tu corazón y no te sueltes de su mano. Dios va a hacer una gran obra en tu vida, eso te lo puedo garantizar y ese es el anhelo de mi corazón. Te dije hace un rato, lo digo sin interés, no, sí tengo un interés. Tengo el interés de que Dios toque tu vida y la transforme y que el enemigo salga corriendo de tu vida y que jamás se pueda acercar a ti porque sabe que contigo no puede. Porque sabe que si te manda un emisario de él para seducirte, tú lo vas a convertir al cristianismo. Y entonces el diablo va a decir, no, ¿para qué le mando a este cuate mujeres que lo quieran seducir? Si las va a convertir, si las va a hacer cristianas, si las va a llevar a la iglesia. Claro, eso es lo que vamos a hacer, porque no voy a salir corriendo, no voy a salir huyendo. Si ya estaba la cosa ahí, bueno, pues ya, yo en principio sí dije, no, no la voy a ver. En principio sí la palabra de Dios dice que corramos ante la seducción de Satanás. A veces es una buena estrategia salir corriendo, pero yo no digo que salir corriendo de hacer una rebeldía a ese versículo, sino más bien, si ya estás enfrente, si el enemigo ya está ahí, pues lo tienes que expulsar, lo tienes que enfrentar y lo tienes que vencer como lo hizo Jesús. Basado en la palabra de Dios, lo confrontó y el enemigo huyó. Ese es el plan de Dios, que seamos victoriosos sobre el enemigo. Amén. Muy bien, mis hermanos, hermanas, pues ahora sí me piqué por ser viernes, ando medio picado, ando con ganas de hablar mucho y de compartir. Esta es la segunda, no la tercera, porque transmití medio tiempo, pero hace ratito tuve un estudio de matrimonios, de entrelazados con Dios, y estuvo hermoso, estuvimos como 6 matrimonios, no menos, como 5. Me acordé de no menos, como 8, ¿no? De este presidente que tuvimos que hacía mal las cuentas. Muy bien. Bueno, pues vamos a orar, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto que me hayan acompañado. Y pues les mando un abrazo, pero también antes de eso déjenme orar por ustedes, si me lo permiten. Bendito Padre y buen Dios, oramos por la vida de Gloria Guevara, por la vida de... Ay, ya se me desaparecieron los mensajes primeros. Voy a ir aquí a mi computadora entonces para verlos.
Sí, bendito Dios. Pedimos por la vida de Fabiola, que fue la primera en llegar, Señor, por González Mani también, por Rosita Millán. Ponemos sus vidas en tus manos, Padre. También Elodia Muciño, te pedimos que la bendiga, Señor. Gracias por la vida de Ruth Quintero. Bendecimos su vida, su corazón, bendito Padre. Gracias por la vida de Lisi Castro. Bendice a Lisi, Señor. Hoy oramos también por la vida de Mike Ulloa. Bendice a Mike, gracias porque él está empezando a ser constante y porque incluso ya invitó a una persona, la cual es bienvenida. Gracias por la vida de Lulú Ramos, bendito Padre, por sus participaciones, sus preguntas, sus comentarios. Ella es una bendición para esta reflexión trasnochada. Oramos también, bendito Padre, por Adriana Moreno, ya llegamos a ella. Gracias, bendito Dios, por la vida de Adriana Moreno. Bendícela, Señor. Gracias porque nos acompañó. Te pido que la ayudes, bendito Padre, en todas sus necesidades y que a través de la palabra ella pueda conocerte a ti de manera personal. Gracias te damos también por la vida de Gloria de Vara. Bendice a Gloria, Padre. Gracias porque ella también es constante aquí. Bendito Padre, te damos gracias por todas las personas que han escrito, por todas las personas que se han conectado. Gracias también, te pedimos, bendito Dios, por la vida de Adri. Nos dice aquí Rosita Millán, seguimos orando por Adri, Padre. No nos cansaremos de pedirte que tú la ayudes, de pedirte que tú la sanes, que la saques del hospital, bendito Padre. Hoy te pedimos mucho por ella, para que seas tú, bendito Dios, su sanador, su médico de médicos, porque esa es tu característica, Señor, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, liberar a los cautivos. Tú eres un Dios poderoso. Gracias, bendito Padre, por la vida de Ruth Quintero, que dice siempre firmes y de la mano de Dios no caeremos en tentación. Amén, amén. Gracias, Padre, por mis hermanos, hermanas que están aquí. También oramos por todos los que se habrán de conectar el día de mañana o en estos días que habrán de ver esta grabación. Me faltó orar también por, creo que estamos todos. Bueno, ya no veo más comentarios. Es que estuvo medio rara mis transmisiones. En una veo solamente las publicaciones, en otra, en mi celular veo quién se conectó y quién no. Pero si me faltó alguien, bueno, pues bendigo tu vida. Si me faltó alguien también te abrazo, te bendigo y declaro la bendición para ti de parte de Dios. Y gracias, gracias a cada uno de ustedes. Espero que podamos dormir, descansar. Yo ya estoy muy, muy cansado. La verdad es que he tenido mucho trabajo, mucha bendición. Pero bueno, te quiero mandar un abrazo, una bendición y nos estamos viendo el día lunes para continuar con nuestras transmisiones, pero te quiero invitar también, por supuesto, a que nos podamos encontrar el domingo en la reunión de Cielo Nuevo, 11 de la mañana, en este mismo canal. A las 11 de la mañana empezamos. Va a ser una reunión hermosa. Vamos a tener alabanza, tiempo de oración, el mensaje de la palabra. Estaremos orando por tus peticiones también. Estaremos, después de eso tendremos Cielito, que es para los niños. Y bueno, ya tendremos un domingo también con la bendición de Dios. Y nos estamos viendo el lunes 1 de la tarde para medio tiempo. Y todos los días 9:30 de la noche reflexiones trasnochadas como esta. Y lunes, miércoles y viernes medio tiempo, martes y jueves la oración desmañanada 8:30 de la mañana. Así es de que pues sigamos en contacto. Yo te mando un abrazo, muchas bendiciones, cuídate mucho, que Dios te guarde y nos seguimos viendo por aquí. Hasta luego, cuídate, bye.